Buen día, espero estén muy bien, estudiantes. Em, Voy a dictarles la última parte de la clase de legislación laboral. Puntualmente es el amparo a los trabajadores discapacitados y el fuero de por ser parte de un sindicato, las personas que son aforados. Bueno, empezando, debe decirse que en Colombia, a raíz de la ley 361 de 1997, se generó una protección o una estabilidad laboral. Puntualmente la Corte Constitucional la ha manejado como una estabilidad laboral reforzada y puntualmente consiste en que cuando una persona se encuentra enferma o tiene una merma en sus condiciones de trabajo, no puede ser despedida ni desvinculada o su contrato terminado en razón a dicha situación. Pero además de ello, tampoco una persona en condiciones de discapacidad puede verse impedida no le pueden impedir el ingreso en razón a su discapacidad, salvo que la misma sea incompatible e insuperable con el cargo que va a desempeñar. Entonces, puntualmente el artículo 26 de la ley 361 determina lo siguiente, y lo voy a leer en extenso y luego se los explico. En ningún caso la limitación de una persona podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral. Es decir, lo primero que dice la norma es que la limitación de una persona, es decir, la merma en sus condiciones laborales, no puede obstaculizar o no puede impedir que él tenga una vinculación laboral. Por tanto, si van a contratar a una secretaria y llega una persona que está en silla de ruedas, por el hecho de estar en silla de ruedas no podrían decirle no, no te contrato porque estás en silla de ruedas, porque eso implicaría que la estarían eh, discriminando en razón a su discapacidad. ¿Listo? A menos, dice la norma, que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. ¿Sí? Entonces, si se necesita, por lo menos, para el ejército se necesitan personas que estén físicamente bien, con todas sus extremidades funcionando. Por esa razón, una persona que está en silla de ruedas o que le falta una extremidad posiblemente no va a servir para prestar o para ser parte del ejército porque su disminución o su limitación es incompatible con el cargo que va a desempeñar. Y así sucesivamente en cargos en los cuales se necesita fuerza o en determinados cargos en los que se necesita de un una específica condición médica. ¿Listo? Esta es la primera parte. La segunda parte dice que ninguna persona limitada, es decir, con una merma en las condiciones, podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación. Entonces, si yo tengo un trabajador y mi trabajador estando dentro del trabajo, o bueno, por una condición laboral o extralaboral, tiene una merma en las condiciones de trabajo, yo no la puedo despedir, ¿sí? Porque si la despido, normalmente hay una presunción que dice que si yo la despido, eh, estando esa persona enferma, se presume que la despido por su discapacidad y por tal razón la estaré discriminando. Sí la puedo despedir, salvo que medie una autorización de la oficina del trabajo. Entonces, puntualmente, ¿qué es lo que suele ocurrir? Ustedes, por lo general, eh, ¿qué ocurre en las empresas? Ustedes tienen un trabajador o las personas tienen un trabajador, el trabajador se accidenta por fuera de trabajo o durante su trabajo y obviamente el trabajador no va a rendir igual porque no tiene las mismas condiciones físicas. Entonces, lo que hacen los empleadores, algunos empleadores que no tienen el mejor conocimiento en torno a la norma, es que dicen, usted está enfermo y ya no me sirve, y como no me sirve, lo despido. Ojo, cuando ustedes sean empleadores, no lo pueden hacer porque hay un amparo. Puntualmente, artículo 26 de la ley 361 de 1997. La única forma para que usted pueda despedir a ese trabajador es que usted le solicite
autorización a la oficina del trabajo. ¿Listo? Entonces, en torno a esto hay unas interpretaciones, hay dos interpretaciones, una de la Corte Constitucional y una de la Corte Suprema de Justicia. Normalmente, yo siempre traigo a colación la definición de la Corte Constitucional, que dice que una persona tiene este amparo o goza de este amparo o tiene derecho a este amparo de la estabilidad laboral reforzada cuando tenga una afectación en su salud que le impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares. Es decir, una persona que tenga una enfermedad o una patología o que haya sufrido de alguna situación que le impida o le dificulte su trabajo normalmente. Entonces, por lo menos, si yo estoy incapacitado, pues no estoy normal, es verdad, tengo una dificultad temporal, pero tengo una dificultad que me impide el desarrollo normal de mis labores. Me cortaron una pierna, pues obviamente no tengo el mismo desarrollo de mis condiciones laborales. Me faltan 3 de los 5 dedos, tengo un dolor de cabeza, bueno, tengo un estrés postraumático, tengo un problema psiquiátrico, tengo cáncer, ¿sí? Todas esas cosas pues hacen que tú no tengas o que la persona o el trabajador no tenga una condición normal, porque hay una condición que dificulta sustancialmente el desempeño de las labores. Entonces, en ese momento estamos ante una persona eh, limitada en sus condiciones físicas, y como está limitada en sus condiciones físicas o psicológicas, pues no se puede despedir sin la autorización del Ministerio del Trabajo. ¿Y qué es lo que pasa si lo llegan a despedir? Si el empleador despide a ese trabajador, se presume que lo despidió en razón a su enfermedad, es decir, que lo discriminó. ¿Y qué consecuencia trae? Que ese despido es ineficaz, es decir, como si nunca hubiera existido, y por tanto debe reintegrar al trabajador y pagarle todo lo que le dejó de cancelar durante el tiempo en el cual el trabajador no prestó el servicio. ¿Listo? Bueno, puntualmente, además hay una indemnización que es que le tiene que pagar 180 días de salario al trabajador. ¿Listo? Esto es lo que puntualmente conocemos como la estabilidad laboral reforzada. Por esa razón, ustedes deben ser muy cuidadosos con sus trabajadores cuando ustedes vean que ellos tengan una merma en sus condiciones laborales. Deben ser muy, muy cautelosos con esto. Finalmente, encontramos el fuero sindical. El fuero sindical es una garantía o pues una protección que se da a los trabajadores que hacen parte del sindicato y tienen unas condiciones específicas, y la garantía consiste en la prohibición de ser despedidos, de ser trasladados o de ser desmejoradas las condiciones laborales del trabajador sin que exista una calificación judicial, es decir, sin que el juez le haya dado la orden. Entonces, para empezar, ¿quiénes tienen fuero sindical? Las personas que hagan parte de un sindicato, que hayan sido fundadores y adherentes del sindicato, también las personas que hacen parte de la junta directiva, las personas que hacen parte de los comités seccionales, las personas que hagan parte de la comisión estatutaria de reclamos. ¿Por cuánto tiempo? Los fundadores y los adherentes por 2 meses, la junta directiva por el periodo y 6 meses más, los comités seccionales por el periodo y 6 meses más, y la comisión estatutaria de reclamos por el periodo y por 6 meses más. Estas son las personas que tienen fuero sindical. Entonces, ellos no pueden ser despedidos ni desmejorados en sus condiciones, ni trasladados. Y si lo van a hacer, si el empleador lo va a hacer, debe solicitarle al juez del trabajo que por favor le conceda la oportunidad para despedirlo o para desmejorarlo o para trasladarlo. Si no lo hacen, las acciones que tomen no tendrán valor y podrán dejarse sin efecto. ¿Listo? ¿Cuáles son las justas causas para despedir a un trabajador aforado?
Entonces, digámoslo, yo tengo un trabajador aforado que hace parte de la junta directiva y lo quiero despedir porque, ¿por qué razón lo puedo despedir? O sea, ¿cuáles son las justas causas que yo le puedo enrostrar al juez para que él permita que yo lo despida? Uno, la liquidación o clausura definitiva de la empresa. Dos, la suspensión total o parcial por más de 120 días de la empresa. O tres, las justas causas de las que hemos hablado en clase. Todas las justas causas que hemos hablado en clase. Pero además de ello, estas requieren calificación judicial, es decir, ustedes tienen que ir ante un juez para que él dé el visto bueno. Cuando no requiere calificación judicial, es decir, cuando a pesar de que ustedes tengan un trabajador aforado, ese trabajador se puede terminar el contrato cuando se vence el término del contrato, cuando se trata un contrato de trabajo a término fijo, cuando se termina la obra o labor contratada, cuando se trata de un trabajo accidental y se ejecutó, cuando se da por mutuo acuerdo y finalmente cuando hay una sentencia judicial. ¿Es esto todo? Muchas gracias.